La ley y la gracia. La controversia entre la ley y la gracia no es nueva. Siempre han habido defensores y detractores de uno y otro lado. Algunos dicen que la ley mosaica como tal está vigente hoy más que nunca. Otros que con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario la ley fue totalmente abolida y hoy estamos viviendo bajo la gracia. ¿Qué decir de todo esto? Yo creo que para llegar a una conclusión se hace necesario que examinemos algunos factores importantes. Empezando por determinar qué es en realidad la ley. Déjeme decirle que la ley en realidad es un periodo dispensacional. Una dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trabaja en particular con el hombre, con su pueblo o con la raza humana. Tal concepto aparece mencionado en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 9 al 10, cuando el apóstol Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el capítulo 3 del libro de Efesios, en el versículo 8 y 9, el apóstol Pablo vuelve a decir, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es el apóstol Pablo entonces quien nos habla de dispensacionalismo, si se quiere. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que las Sagradas Escrituras dividen la historia en periodos de tiempo, o bien sea en periodos dispensacionales. Las Sagradas Escrituras dividen la historia de la raza humana en periodos dispensacionales. Por lo general son considerados 7 u 8 periodos dispensacionales o 7 u 8 periodos de tiempo. 7 u 8 periodos de tiempo en los cuales Dios trabajó o trabaja de manera en particular con el hombre. Que si podemos mencionarlos, por supuesto. Quizás el primer periodo dispensacional en el que Dios trabajó de una manera en particular con el hombre fue casualmente la dispensación de la inocencia con Adán y Eva antes de que cayeran en el pecado. Por eso se llama de la inocencia, porque ellos eran inocentes, andaban desnudos en el huerto del Edén, no había malicia en ellos, no conocían el pecado. Este periodo dispensacional terminó casualmente cuando Adán y Eva cayeron al tomar del fruto que Dios les mandó que no comiesen y se contaminaron con el pecado, entonces ya no eran inocentes. Entonces surge la dispensación de la conciencia, como la misma expresión lo dice, ahora ya eran conscientes del bien y del mal, aunque no tenían control o dominio sobre el mal. La dispensación de la conciencia, la segunda dispensación después de la caída del hombre. Tenemos la dispensación del gobierno humano, con Noé y su familia después del diluvio. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa con Abraham. Dios le hace una promesa a Abraham de que va a tener un hijo y a través de su hijo una gran descendencia, y de esta descendencia va a tener un pueblo. La quinta dispensación es conocida como la dispensación de la ley, casualmente de la que vamos a estar hablando. La dispensación de la ley con Moisés y el pueblo de Israel desde el monte
Sinaí. La sexta dispensación es la dispensación de la gracia. La dispensación de la ley terminó en la cruz del Calvario e inició un periodo o un nuevo periodo dispensacional en el que Dios trabaja de manera en particular con el hombre. Se llama la dispensación de la gracia, está vigente hasta el día de hoy. Empezó en la cruz del Calvario. La séptima dispensación se llama la dispensación del juicio. Durará aproximadamente 7 años y esta ocurrirá durante la tribulación. Y por último, la dispensación del reino, después de la segunda venida de Cristo, nosotros decimos en 2 fases. La primera fase comprende el establecimiento de un reino milenial, o sea, por 1000 años en cumplimiento a las promesas a Abraham, al pueblo de Israel y a David, ¿verdad?, que iba a establecer un reino davídico, un reino mesiánico para la nación de Israel. Y una segunda fase, el reino eterno. El reino eterno, con la renovación por medio del fuego de todas las cosas y el establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra, en la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Cada uno de estos periodos dispensacionales se caracterizaron por contar, por ejemplo, con un pacto. Dios hizo un pacto con Adán y Eva en la dispensación de la inocencia, pero también hizo un pacto con Adán y Eva en la dispensación de la conciencia. Hizo un pacto con la raza humana o con Noé en la dispensación del gobierno humano. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés y el pueblo de Israel. Estamos bajo el pacto de la gracia y un día Dios hará un pacto en todas y cada una de las demás dispensaciones. Entonces, estos periodos dispensacionales se caracterizan por contar con un pacto, con la asignación de una responsabilidad humana. En la dispensación de la inocencia, Dios le asigna una responsabilidad al hombre muy implícita. Ellos debían creer en Dios, ellos deberían obedecer en todo a Dios, entre otras cosas. Estos periodos dispensacionales se caracterizan también por contar con un fracaso humano. Dios hace un pacto con el hombre, le asigna una responsabilidad, pero también muestra el fracaso humano en cumplir con esa responsabilidad. Cada uno de estos periodos dispensacionales se caracteriza también por un juicio al haber fracasado en su responsabilidad de, por ejemplo, creer en Dios o obedecer a Dios. Y por último, cada una de estas dispensaciones se caracteriza por la manifestación de la gracia de Dios. En cada una de ellas, en cada uno de estos periodos, Dios manifestó su gracia para con el hombre, para con el pueblo, para con la raza humana. Entonces, cuando analicemos o lleguemos a analizar estos periodos dispensacionales, no vamos a hablar obviamente de todos, debemos hacerlo desde esta perspectiva. De modo que a la pregunta, ¿qué es realmente la ley?, tenemos que responder que la ley es un periodo dispensacional en el cual Dios trabajó de manera en particular, en este caso, en este periodo dispensacional, con el pueblo o con la nación de Israel. Pregunta, ¿con quién pactó Dios en este periodo dispensacional, conocido como la ley, la quinta dispensación? ¿Con quién pactó? Con el pueblo de Israel. No fue con los filisteos, no fue con los egipcios, no fue con los asirios, fue con la nación de Israel. ¿A quién le asignó la responsabilidad de creer y obedecerle en todo? A la nación de Israel. No fue a Gog, no fue a Magog, no fue a ningún otro pueblo, no fue a los griegos, no fue a los babilonios. Le asignó la responsabilidad de creer y obedecerle en todo a la nación de Israel. ¿Quién fracasó en su responsabilidad de creer y obedecer a Dios? La nación de Israel.
¿Quién fue juzgado por su fracaso humano en este periodo dispensacional? La nación de Israel. ¿Y a quién le manifestó su gracia? El Señor. A la nación de Israel. Por lo tanto, la quinta dispensación, la dispensación de la ley, es un periodo de tiempo en el cual Dios trabaja de manera en particular con la nación de Israel, con el pueblo judío, si lo podemos llamar así. Esta dispensación, la dispensación de la ley, se caracterizó por ser un periodo de tiempo aproximado de 1490 años. Desde que el Señor sacó al pueblo judío, al pueblo hebreo, de Egipto, lo llevó a Sinaí, lo constituyó como una nación libre y soberana, le dio leyes, ¿verdad? Lo constituyó, por eso decimos como una nación, le dio leyes hasta la cruz del Calvario. 1490 años en que Dios trató con su pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, de manera en particular. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 4? Referente a lo que estamos diciendo. Inició en el monte Sinaí con la constitución del pueblo hebreo en una nación libre y soberana hasta la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces terminó en la cruz del Calvario con la muerte del Señor Jesucristo. Esta dispensación también se caracterizó por el cumplimiento, la mayoría de ellas, de las promesas hechas a Abraham durante la dispensación de la promesa. Si recordamos, Dios le había prometido a Abraham un hijo durante la dispensación de la promesa. Dios le había prometido a Abraham un hijo, Isaac, quien llegaría a multiplicarse, y a través de él y su descendencia el Señor prometió formar un pueblo al que le entregaría un territorio, una tierra, la tierra de Canaán. Se puede leerlo ahí, desde Génesis, desde el capítulo 12, Génesis capítulo 15, capítulo 17 y Génesis capítulo 22. Dios le prometió a Abraham un hijo, de su hijo una gran descendencia, y a través de esta descendencia el establecimiento de un pueblo, de una nación. Recordamos que Isaac se casó, tuvo 2 hijos, Esaú el mayor y Jacob. Jacob a su vez tuvo 12 hijos y fue escogido por Dios para ser el precursor del pueblo de Israel. Recordamos que Jacob, siendo ya viejo, descendió a Egipto al encuentro de su hijo José, que había sido vendido por sus hermanos a un hombre llamado Potifar. Potifar lo lleva a Egipto. Bueno, y todos conocemos entonces la historia de José. Años después, Jacob se da cuenta que José está vivo y desciende, repito, a Egipto a encontrarse con su hijo José. Jacob va a Egipto, sí, no va solo, lleva 70 personas, entre hijos, me imagino yo que nueras, nietos y siervos y demás. Llegan a Egipto, se encuentran con José y se radican, sería la expresión correcta, viven en tierra de Gosén, ¿verdad? Y estas 70 personas, transcurridos aproximadamente 400 años, se multiplican y llegan a ser más o menos, más de 2,5 millones de personas, con un agravante, que al multiplicarse, de alguna manera u otra, esto se consideró como un peligro para los egipcios, de manera que son sometidos y esclavizados, y siendo oprimidos, conocemos igualmente la historia, justo en el momento propicio, Dios levanta un libertador, Moisés, quien saca
al pueblo hebreo de la opresión egipcia y los lleva al Sinaí. Ahí, en el monte Sinaí, el Señor los constituyó como una nación libre y soberana, dando inicio así con este pacto que Dios lleva a cabo con la nación de Israel, cuyo mediador es Moisés, iniciando así lo que conocemos como la dispensación de la ley. En el monte del Sinaí, por medio de Moisés, Dios les da los 10 mandamientos o el decálogo al pueblo. La primera constitución político-religiosa de la nación de Israel. Éxodo capítulo 24, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Se ha considerado que Moisés sube al monte Sinaí, Dios le entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos o el decálogo, y él los trae al pueblo. Pues no fue así. La palabra de Dios nos enseña que Moisés subió varias veces al monte Sinaí para hablar y conversar con Dios. Y Dios le entrega un borrador. De hecho dice y tomó el libro del pacto. Probablemente lo escribió en algún rollo, no sé si papiro, probablemente cuero, y los trae al pueblo y le lee este borrador. Y el pueblo dice: por supuesto que sí, estamos de acuerdo con Dios y claro que sí, vamos a creer y obedecer todo lo que Dios ha dicho. Posteriormente, Moisés sube al monte y le dice: bueno, sí, el pueblo está de acuerdo. Entonces, Dios escribe de puño y letra estos mandamientos, estas leyes, la constitución político y religiosa que constituyó a la nación de Israel en Sinaí, y le entrega las tablas a Moisés. Después sabemos la historia: Moisés desciende, el pueblo se había perdido, Moisés quiebra las tablas de la ley, tiene que volver a subir otra vez al monte, y Dios les dice: pues alístese unas tablitas porque ahora las va a tener que escribir usted. Es lo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces en Sinaí Dios hace un pacto con la nación naciente de Israel. El pacto, bueno, es llamado el pacto mosaico o sinaico por haberse llevado a cabo en el monte de Sinaí. En este pacto el Señor se compromete a adoptar al pueblo hebreo como su pueblo. Por eso hoy, a partir de entonces, quizás es llamado el pueblo escogido de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que al constituirle como una nación y al pactar con esta nación, Dios se compromete a adoptarles a ellos como su pueblo escogido. Ellos deberían adoptar al Señor como su único y soberano Dios. No podían adorar ni mirar a otros dioses. La adoración y veneración iba a ser exclusiva para un solo Dios. Hashem, el Eterno, Elohim, Adonai, como quiera usted llamar. Dios se compromete también a darles una tierra. Acuérdense que habían salido de Egipto y ahora eran, entre comillas, peregrinos ahí en medio del desierto, como nómadas. Bueno, Dios les había prometido desde Abraham darles una tierra, la tierra de Canaán, y constituirles como un reino de gente santa. Eso es muy importante, lo dice en el libro de Éxodo, el capítulo 19, versículos 5 al 6. Dios prometió en constituirles en un reino, y Dios no incumple sus promesas. Pues un día va a establecer un reino por 1000 años en cumplimiento a estas promesas
para el pueblo de Israel. También no solo hace un pacto con ellos, sino les da una responsabilidad. Ellos debían creer y obedecer a Dios en todo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Él le asigna la responsabilidad de creer y de obedecer todos y cada uno de sus mandamientos. Dijimos que cada uno de estos periodos dispensacionales se caracteriza por contar con un pacto, por la asignación de una responsabilidad humana y por un fracaso humano. Bueno, casualmente la nación de Israel fracasó en no creer en Dios, en no guardar sus mandamientos. Ellos dejaron de creer en Dios. Y no solo dejaron de creer en Dios, sino que adoptaron a otros dioses, los dioses de Canaán en gran medida. Recordamos a Baal, a Acera, a Milcón, a Moloch, entre otros dioses paganos de estas tierras. Ellos adoptaron a otros dioses, se volvieron idólatras, rebelándose así contra Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 17, dice la palabra de Dios así. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron, dice, a dioses ajenos. Al colmo llegaron de sacrificar a sus propios hijos, sus primogénitos, a estos dioses. O sea, eso ya es demasiado. En el libro de Isaías dice que el colmo de la idolatría en la nación de Israel llegó a: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seúl. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, y nos esconderemos. ¿Sabe qué perdieron? ¿Por qué la sociedad está como está? Pregúntele a la gente, haga una encuesta. Y la gente le va a decir, eso es falta de temor a Dios. Por supuesto, esta gente perdió el temor a Dios. No solo dejaron de creer en Dios, no solo desobedecieron sus mandamientos, no solo se hicieron idólatras, adoptando la adoración y la veneración a otros dioses. No solo sacrificaron a sus hijos, que ya es mucho con demasiado, sino que dice que se rebelaron abiertamente contra Dios y le dijeron, no te tenemos miedo, no tenemos temor de lo que tú puedas pretender hacernos, porque hemos hecho pacto con la muerte y hemos hecho pacto con el Seol, con el mismo infierno. Y el Dios del infierno ha de protegernos de lo que tú quieras y pretendas hacernos. A ese colmo, dice la palabra de Dios, que llegaron. Por lo tanto, el juicio de Dios no se hizo esperar, porque cada periodo dispensacional, Dios hace un pacto con el hombre o con el pueblo, con la raza humana, le asigna una responsabilidad, también evidencia el fracaso humano en cumplir esa responsabilidad, pero en cada periodo dispensacional hay un juicio. En este caso, en la dispensación de la ley, el reino de Israel, que había sido consolidado en muchos aspectos, por ejemplo, territorialmente, económicamente, etc., con David y Salomón, fue dividido. Y Dios lo dijo en la época de Salomón, tu reino va a ser dividido, pero no lo voy a hacer ahora, sino después de que tú mueras.
Y después de que Salomón muere, asciende al trono Roboam. Y con Roboam el reino de Israel es dividido en dos. El reino del sur y el reino del norte. El reino del norte se queda con 10 tribus y el reino del sur tan solo con 2 tribus, Judá y Benjamín. Y el reino es dividido. Ahora Dios abandonaría a su pueblo por un tiempo. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. ¿Cómo? Que ahora Dios abandonaría a su pueblo por un tiempo. Pero no que Dios no abandona a nadie. A veces Dios abandona a las personas por un tiempo. Dice en Isaías 54, por ejemplo, porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Y el Señor dice, pues, ahora el reino va a ser dividido y me voy a separar de ustedes por un tiempo. De manera que al separarse Dios de ellos, fueron llevados cautivos y dispersos entre las naciones. Israel, el reino del norte, que mantuvo el nombre, las 10 tribus, tal vez para que comprendamos, sería llevado cautivo a Siria, por allá en el año 732 a.C., y disperso entre todas las naciones. Fue llevado cautivo a Siria, y estando ahí en Asiria, de Asiria fue disperso a todas las naciones del mundo hasta el día de hoy. Dios preservó de alguna manera u otra al reino del sur, o sea, al reino de Judá, como por 200 años. Los preservó. Las 2 tribus, Judá y Benjamín, que conformaron el así llamado reino del sur. Sin embargo, en el 586, por su dura cabeza, por su incredulidad, por su desobediencia, por su rebeldía, también fueron llevados cautivos. En este caso, el reino del sur, o Judá, como quiera llamarlo, las 2 tribus, Judá y Benjamín, fueron llevados cautivos a Babilonia con Nabucodonosor por espacio de 70 años. Entonces, el reino del norte, que preservó el nombre, Israel, las 10 tribus, fueron llevados cautivos a Siria y de Asiria dispersos a todo el mundo, hasta el día de hoy. Se les conoce, o a veces se les suele llamar, las 10 tribus perdidas de Israel. Están perdidas porque no se ha podido determinar quiénes son ni dónde están. Ahora, no están perdidas porque Dios sabe quiénes son y dónde están. El reino del sur, o sea, Judá, con su capital, Jerusalén, fue llevado, como ya dijimos, cautivo por 70 años a Babilonia. La manifestación de la gracia de Dios, porque cada dispensación se caracterizó por la manifestación de la gracia de Dios. Bueno, Israel, el reino del norte, a Israel, el reino del norte, las 10 tribus, no los destruyó. Los llevó cautivos y los dispersó, pero no los destruyó. Y prometió que un día los haría volver de ese cautiverio. Conste, no han regresado. Ezequiel capítulo 11, aunque han habido amagues de grupos, de personas, de la tribu de Dan, por ejemplo, que han regresado de Etiopía o de la India, etc. Entonces dice en Ezequiel, en el capítulo 11, en el versículo 16 y 17, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les será por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Les lleva cautivos a Siria, les dispersa entre todas las naciones hasta el día de hoy, pero promete un día volverles a recoger y traer a la tierra. Por su parte, el reino del sur, que fue llevado cautivo a Babilonia después de 70 años de cautiverio,
les permitió regresar a Jerusalén, reconstruir los muros, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Israel 70 años. Después de 70 años regresaron con Zorobabel, un grupo. Después aparece Esdras. Después Nehemías aparece con otro grupo y reconstruyen, como ya dijimos, el muro, la ciudad y el templo. La dispensación de la ley es conocida como la dispensación del cumplimiento, en el cual el Mesías príncipe vendría y daría su vida en rescate por los suyos. Era prometido desde Génesis, prácticamente, en el capítulo 3, el versículo 15, un Salvador. Y a través de toda la dispensación de la conciencia, de la dispensación del gobierno humano, y de la dispensación de la promesa, Dios les había prometido un Salvador. Pues bien, dice la palabra de Dios, un Mesías príncipe, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya habíamos leído como en el libro de Efesios, el apóstol habla del cumplimiento del tiempo. ¿Recuerdan? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que la dispensación de la ley es llamada o conocida también como la dispensación del cumplimiento, en el cual el Mesías príncipe vendría y daría su vida en rescate por los suyos. En este periodo el Evangelio, consolidado por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, le sería ahora predicado a todo el pueblo judío. Es cuando escuchamos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, expresiones como estas: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora le sería predicado el Evangelio. Creo que sería oportuno hacer una distinción entonces. Debemos hacer una distinción entre la dispensación de la ley como un periodo de tiempo de 1490 años aproximadamente, y lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Tenemos que hacer esa distinción entre la dispensación de la ley y lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Por el Antiguo Testamento nos referimos a los primeros 39 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, porque estos libros narran o nos revelan todo acerca de la persona de Dios y de su voluntad. Nos narran estos libros los acontecimientos ocurridos durante la dispensación de la ley. Nos revelan estos libros el plan de Dios para toda la raza humana, así como el calendario profético de Dios. Si no fuese por estos 39 libros, pues no sabríamos mucho probablemente acerca de Dios, acerca de su voluntad, acerca de su plan para la raza humana, o no sabríamos nada acerca de su calendario profético para las naciones. Tenemos que recordar que la Biblia es un compendio de 66 libros, y esto incluye aquello que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento u estos 39 libros. Entonces, toda la Escritura, dice el apóstol Pablo, o sea, todos los 66 libros, esto incluye los 39 del Antiguo Testamento, son inspirados por Dios. 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Estos 66 libros nos han sido dados como un manual de vida, nuestra única regla de fe y práctica. Los 66 libros. Por eso en el libro de Josué, y lo leemos una vez más, hemos estado citándolo mucho, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podríamos citar el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, entre muchos textos como 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ella, la Biblia, los 66 libros fueron inspirados por Dios y nos han sido dados como un manual de vida. O sea, cuando la palabra de Dios dice que el fin de la ley es Cristo, está hablando de un periodo dispensacional de 1490 años que empezó en Sinaí y terminó en la cruz del Calvario, para dar inicio a otro periodo dispensacional. Pero lo que conocemos como el Antiguo Testamento, los 39 libros, los primeros 39 libros, son parte de un compendio de 66 libros inspirados que deben ser considerados en nuestra vida para conocer mejor a Dios, para conocer su voluntad, para conocer su plan para las naciones del mundo, para conocer, entre otras cosas, su calendario profético. No podemos desechar esos 39 libros, son parte de las Sagradas Escrituras. Lo que sí tenemos que tener cuidado, o lo que sí tenemos que tener en cuenta, es que estos libros, los libros del Antiguo Testamento, si bien es cierto, narran gran parte de las cosas ocurridas en la dispensación de la ley y están relacionados con el pueblo de Israel y el pacto que Dios sostuvo con ellos y cómo se desenvolvió y todo lo demás. Son un ejemplo. Repito, el único cuidado que debemos tener en cuanto a los libros del Antiguo Testamento es recordar que están ahí para que aprendamos. Por ejemplo, de las experiencias del pueblo de Israel. Y nos formemos un criterio concreto sobre quién es Dios, sobre cuál es la voluntad de Dios, sobre cuál es el plan de Dios, sobre cuál es el calendario profético de Dios, entre otras cosas. Por lo menos así lo dice el apóstol Pablo. Tenemos que tener cuidado porque lo que está escrito en ellos, repito una vez más, tiene relación o correlación con las cosas que ocurrieron con la nación de Israel durante el periodo dispensacional de la ley. Entonces tenemos que tener cuidado. 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuáles cosas? Si usted lee el contexto de 1 Corintios, en el capítulo 10, está hablando de las cosas relacionadas con, el pueblo o la nación de Israel. Su salida, por ejemplo, de Egipto con Moisés, y su éxodo, a través del desierto, entre otras cosas. Entonces nosotros no desechamos los 39 libros. Lo que terminó en la cruz del Calvario fue la dispensación de la ley. Pero el Antiguo Testamento, o sea, los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, son inspirados por Dios. Y dice que son útiles para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, entre muchas otras cosas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, en ese entendimiento, debemos considerarlos para aprender acerca de Dios, acerca de su voluntad, acerca de su plan y de su calendario profético. Tenemos que tener cuidado porque hay cosas que no son para nosotros, eran para la nación de Israel. Entonces, estos libros deben ser considerados para que sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero como texto
no podemos descartarlos. Son parte de la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Corrales, que Dios le bendiga y la pase bien. Nos vemos en un segundo capítulo para continuar con el tema, hablando de la ley, de la dispensación de la ley, y determinar si está vigente o no, y hablar de la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo. Que Dios le bendiga y que la pase bien.